eso incluye sobre todo el derecho a poder decidir qué hacen con sus tierras. No solamente eso, sino la idea es darles en muchos casos la supervisión de otras tierras, porque es la única manera de identificar a aquellos que dañan el medio ambiente. El Perú es un país alucinantemente parecido a los Estados Unidos de América a inicios del siglo XX. Había un señor que no era un hombre rico, era hijo de un timador que maltrataba a su mamá. Este señor tenía una agudeza intelectual fabulosa. Y este señor no era tejano, este señor era de Denver, Colorado. Este señor se llamó John Davidson Rockefeller. Nació pobre. Los dos hermanos que descubren el gran yacimiento de petróleo en Texas eran pobres y se hicieron ricos porque tuvieron un título de propiedad, porque tuvieron la posibilidad de sacar el petróleo. Y en el caso particular de Rockefeller, él se dio cuenta que el negocio no solamente era el querosene, sino la gasolina, que la demás gente no le daba interés. Y él vio que al otro lado de la orilla había un pata que se llamaba Henry Ford, que estaba haciendo ¿qué? Estaba haciendo carros. Y dijo, el carro con la gasolina me va a hacer rico. Y él se dio cuenta que había un señor que se llamaba Carnegie, que tenía los trenes y llevabas el petróleo en barriles, y dijo, no, voy a hacer un oleoducto. Y se dio cuenta que había un señor Edison que estaba haciendo electricidad y dice, un momentito, este me va a quitar el negocio del queroseno. Pero Estados Unidos era un país pobre en 1890. Ingresa al siglo XX siendo pobre y tiene estos titanes. ¿Por qué el Perú no puede tener un multimillonario del petróleo que sea Oahu? Pero por supuesto, no hay absolutamente ninguna razón para que lo sea. Y abundando en lo que tú has dicho, Suiza, que es probablemente uno de los países más ricos, si no el país más rico del mundo, si hacemos caso omiso de algunos Emiratos Árabes en el Golfo, hasta 1908 era el país más pobre de Europa Occidental, a tal punto que su gente, muchos de sus jóvenes, tenían que ganarse la vida como soldados, por ejemplo, del Papa o de otros países, y al mismo tiempo ninguno de sus túneles fue financiado en Suiza misma, no tenían el dinero, tuvieron que ser financiados en París. Tú has dado con una fecha clave, 1908. ¿Tú sabes qué pasa en 1908? En 1908 se funda la British Petroleum Company y llegan a Arabia, y los árabes vivían en carpas, eran beduinos, como decir en asentamientos humanos, comían con la mano. Igualitito. Y tú mira al sheikh el día de hoy, al sheikh al Maktoum, al rey Farouk, y pídele la foto del abuelito. Así de sencillo. Sí, pero claro. Pídele a Hassan al-Bolkiah, el sultán de Brunei, pídele la foto del abuelito. Mira, lo que pasa con las comunidades es que no tienen los mismos derechos que nosotros. En otras palabras, tú cuando naces, cualquier peruano que nace fuera de una comunidad, tiene el derecho, en primer lugar, a una identidad propia. Tiene el derecho a preservar cualquiera sea su parcela dentro de la comunidad todo el tiempo. Ellos no. Del momento que abandonan, se enamoran de una chica de la comunidad de al lado, la pierden. Tienen la libertad de asociarse como le da la gana. Ellos no. Ellos tienen que asociarse de una manera. Hemos hecho una comparación entre las comunidades contra las cuales yo no tengo nada y comprendo la identidad que uno puede tener con su cultura, y el modelo peruano, la última vez que se vio, porque siguen habiendo comunidades y cooperativas en Europa y en Asia, es del siglo 400, es decir, hace 1600 años que la gente puede tener comunidad, pero también puede tener libertades individuales. Tú hablaste de una chica que se enamora, vamos a ver un rato, y te ruego que te deje 15 minutos más. Yo sé que tienes una conferencia con Aquijito y con mi chico, pero hermano, saco peruano que se respeta tiene que ser escuchado. ¿Te queda 15 minutos pero más? Claro que sí. Ah, bien. Vámonos a la pausa. ¿Hay una llamadita previa? Una llamadita, le preguntas lo que tú quieras a De Soto, te puedes pelear gratis con De Soto en Capital. A ver, pregúntale lo que quieras a De Soto y te responde luego de la pausa. Aló, buenos días. Buenos días, Fili. Tu opinión importa, te está escuchando el arequipeño más universal del mundo. Sí, un saludo por el señor Hernán De Soto. Y sobre el terrorismo, hay personas que están en de acuerdo, en desacuerdo, pero yo me estoy inclinando un poco más para la opinión de Hernán De Soto. ¿Por qué? Imagínense el año 1978, justo el instante en que Sendero Luminoso estuvo a punto de tomar las armas. Y en esa época
2016 con madurez, capacidad, una persona que sabe escuchar y sabe conciliar, no me cabe ninguna duda que en ese instante que iban a tomar las armas, hubiese conciliado con una persona de nosotros, no hubiésemos pasado los 20 años de esta época sanguinaria donde muchos peruanos murieron y que una persona en esa época hubiese evitado. ¿Por qué? Sabiendo escuchar a la gente y sabiendo conciliar. Ok, vámonos a la pausa. Regresamos. Jimmy Roy calla, por si acaso, míralo ahí bien, Hernando de Soto. Como le dijo Mufasa a Simba, someday you will be king. Estás mirando al futuro gobernador de la región Arequipa, así que a tu gobernador trátalo con respeto que... La mejor ciudad del mundo. ¿Por qué Arequipa es la mejor ciudad del mundo? Porque es Arequipa, es linda, hermosa. ¿Cuál es tu comida preferida en Arequipa? El rocoto relleno, el cuchartao. ¿El mejor postre de Arequipa? El queso helado. ¿Qué hace Hernando de Soto cuando está comiendo, no sé, pues, con Vladimir Putin y te da ganas de comer un queso helado de Moscú? Ah, no hay, pues es un problema, es un dilema. Tampoco hay solterito de queso. Es muy triste. Vámonos a la pausa y regresamos con tu solterito de queso. Ya viene Beto Ortiz en Radio Capital. Vamos a sentar a Hernando de Soto en el sillón rojo de la verdad de Capital. Acá tu opinión importa. Pausa, regresamos. Ahora tu opinión se apodera de la noticia y el debate se traslada a nuestra nueva web, capital.pe. Opina en el momento que ocurren los hechos y enciende el debate en la nueva capital.pe. Capital.pe. En el momento de la noticia, tu opinión importa. Misterios los vamos a descubrir aquí. Hola, soy Anthony Choi y los invito a hacer un viaje a otra dimensión. Todos los sábados y domingos desde las 8 de la noche por Capital TV. Tu opinión importa. Educación, salud, familia, pareja. Sí. Acá resolveremos todas tus dudas. Sobre el tapete con Carolina Cifuentes. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Capital TV, tu opinión importa. ¿Quieres estar al día con el mundo digital? Aquí encontrarás lo último en tecnología, inventos y novedosas aplicaciones. Y los más recientes lanzamientos en videojuegos. Soy Tatiana Alemán y te espero aquí, en Acceso Digital. Dale F5 y actualízate de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Solo por Capital TV, tu opinión importa. Faltan policías en las calles. Los militares deben de salir a patrullar las calles ya. Y lo dice todo, sin pelos en la lengua. Porque aquí no tenemos miedo a expresar nuestra opinión. Tú también estás invitado a dar tu opinión sobre diversos temas. Solo aquí en Capital TV. Tu opinión importa. Ahora tu opinión se apodera de la noticia y el debate se traslada a nuestra nueva web, capital.pe. Opina en el momento que ocurren los hechos y enciende el debate en la nueva capital.pe. Capital.pe. En el momento de la noticia, tu opinión importa. Misterios los vamos a descubrir aquí. Hola, soy Anthony Choi y los invito a hacer un viaje a otra dimensión. Todos los sábados y domingos desde las 8 de la noche por Capital TV. Tu opinión importa. Educación, salud, familia, pareja. Si tienes alguna consulta y no sabes a quién hacerla, acá resolveremos todas tus dudas. Sobre el tapete con Carolina Cifuentes. Lunes a viernes, 3. Tu opinión importa. ¿Quieres estar al día con el mundo digital? Aquí encontrarás lo último en tecnología, inventos y novedosas aplicaciones. Y los más recientes lanzamientos en videojuegos. Soy Tatiana Alemán y te espero aquí, en Acceso Digital. Dale F5 y actualízate de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Solo por Capital TV, tu opinión importa.
las calles. Los militares deben de salir a patrullar las calles ya. Y lo dice todo, sin pelos en la lengua. Porque aquí no tenemos miedo a expresar nuestra opinión. Tú también estás invitado a dar tu opinión sobre diversos temas. Solo aquí en Capital TV. Tu opinión importa. Ahora tu opinión se apodera de la noticia y el debate se traslada a nuestra nueva web, capital.pe. Opina en el momento que ocurren los hechos y enciende el debate en la nueva capital.pe. Capital.pe, en el momento de la noticia, tu opinión importa. Este y otros misterios los vamos a descubrir aquí. Hola, soy Anthony Choi y los invito a hacer un viaje a otra dimensión. Todos los sábados y domingos desde las 8 de la noche por Capital TV. Tu opinión importa. Educación, salud, familia, pareja. Si tienes alguna consulta y no sabes a quién hacerla, acá resolveremos todas tus dudas. Sobre el tapete con Carolina Cifuentes, lunes a viernes, 3 de la tarde. Opinión importa. Ermitaño, Balanza, Hospital, Curva, Independencia, Ya abrió Farenet, que es tu solución. Saca tu revisión técnica en Farenet de El Callao, o en Farenet de Surco, o en Farenet de Ate, a la altura del kilómetro 5,5 de la carretera central. La multa por no tener revisión técnica de Farenet es de 1.900 soles. Vuela a Farenet, que es tu solución. Son las 6 de la mañana. Son 9:07, estaba conversando con Hernando de Soto, que es verdad, hay que decirlo, es el peruano más universal del mundo, ¿no? Y se me ocurre, él hablaba de Suiza, ¿no? En Suiza no tienen una sola planta de cacao y tienen el mejor chocolate del mundo, es un cotaire que le gustan tanto a Nadine. En Inglaterra tenían minas de carbón, pero ya no hay carbón en Inglaterra y Manchester es la capital mundial de los textiles, por la que la revolución industrial se hizo ahí con la máquina de vapor que quemaba carbón. ¿Qué pasaría con Inglaterra si Inglaterra tuviera la riqueza mineral del Perú? En Inglaterra no hay una sola mina de oro, ni en Inglaterra, ni en Irlanda, ni en Escocia, una sola mina de oro, no hay una sola mina de cobre. En Inglaterra el Támesis es no llega a ser río, pues el Támesis, ¿no es cierto? No tienen el Marayón, no tienen el Ucayali, no tienen nada. O sea, Suiza no tiene mar. ¿Por qué el Perú sigue siendo pobre en el siglo XXI? Deben haber muy pocos países en el mundo comparables con el Perú, de repente Rusia, de repente Canadá, de repente China, de repente Estados Unidos, pero no hay muchos más. Argentina, de repente. ¿Por qué no somos ricos? Porque no basta tener el recurso, Philip. Es decir, por ejemplo, toma la selva peruana. Hay madera, obviamente, y hay excelente madera. Obviamente lo que hay que tener es un programa de que uno tala la madera, hay que poder reforestar. Pero si la idea es, por ejemplo, una fábrica de lápices, y tú dices, yo tengo madera, tú vas a necesitar de todas maneras, para poder hacer un lápiz, no solamente la madera del Perú, vas a necesitar la grafita de Sri Lanka. Como esa grafita, que es la mejor del mundo, se rompe, tú sabes, los lápices se rompen, entonces necesitas cera de Candelilla de México para que no se rompa tan fácil, y necesitas 3 o 4 ingredientes que vienen de 3 o 4 países europeos. La gente no le gusta agarrar el lápiz directamente con la madera, necesitas 6 capas de lacas, de las cuales viene una parte de la China, otra parte de Ucrania, etc. La gente le gusta escribir con lápiz porque hace errores, entonces tienes que tener un borrador. El mejor borrador viene de petróleo de Arabia Saudita, pero necesitas un descolorante porque a nadie le gusta tener el colorante negro. Eso viene de Italia. Y después tienes que poner ese borrador, juntarlo con el lápiz mismo, para lo cual necesitas ese metal negro y amarillo que proviene Casi tenemos TLCs con todos los que has mencionado. Entonces necesitas níquel negro de Nigeria, cobre de Chile y zinc del Perú. Para hacer un lápiz necesitas 17 países y nuestras comunidades... Cobre peruano, por si acaso. Puedes también hacerlo.
Tú necesitas poder tener la personería jurídica para poder reunir todos esos factores. Ninguna de nuestras comunidades lo tiene. Le preguntaba a Pepe Klimper, tú eres un especialista ahora en el tema de la minería informal, pero el tema de la titulización no es solamente urbano, es rural. Las comunidades campesinas tienen muchísimas extensiones de tierra riquísimas, no solamente por el subsuelo que puede tener mineral, por el agua que tienen, por la capacidad de producir la mejor papa del mundo. Está en Andahuaylas, que nos escuchen los 102.7, la Golden Potato. Ya quisiera todo tu pata multimillonario poder comer un huevo frito con la papa María del Perú. ¿Por qué no puede venir, como le pregunté a Pepe Klimper, quiero que me lo respondas, una empresa transnacional como Frito-Lay a que la papa peruana se la coma el mundo, industrializada como Pringles, que la verdad es que es un asco, con todo respeto para la gente de Pringles? La papa peruana es un lujo. ¿Por qué ese lujo no está en la mesa del mundo? Porque no hay con quién negociar en el Perú. No es que no haya gente, sino la capacidad contractual. Las comunidades peruanas no tienen la libertad de cerrar los contratos con las garantías correspondientes. Si yo sé que tú tienes papa, ¿no es cierto?, y es tuya físicamente, pero que el título de la papa no lo tienes tú, yo no invierto. Es como si yo tendría que, hablando de un carro, acabas de hablar de un automóvil inglés, yo te ofrezco la llave o te ofrezco el título al carro, ¿cuál prefieres? Vas a tomar el título porque el título significa que controlas. Con el título soy dueño de la llave. Eres dueño de la llave del carro. Ajá. Y puedes transferirlo, puedes hipotecarlo, puedes garantizar. Bueno, ninguna de nuestras comunidades quiere eso. Por eso el programa de formalización de Keiko es un programa para empoderar a las comunidades. Te cuento que una empoderarlas y dejarles tener personería internacional. ¿Qué pasaría, y le dejo la pregunta picando para el ILD, ¿no?, si hay RUC del taxista, el capitalista más... Señor Brescia, señor Benevela Quintana, señor Marzano, es el taxista. El tipo que agarra un taxi sabe más de economía que de Soto, sabe lo que cuesta el aceite, la gasolina, el palier, el amortiguador, sabe, lidia con el Estado, con la papeleta, con las revisiones técnicas, habla con el policía, respeta o no respeta las normas, genera capital, trabaja, ahorra, alquila un carro, genera otro, se compra su casa, comienza. ¿Por qué no puede tener crédito fiscal? ¿Por qué no puede tener un RUC, un taxista, si es el capitalista por excelencia? La razón fundamental es la siguiente, que el conocimiento, como tú acabas de decir, es del taxista. Él sabe lo que le cuesta la llanta, él sabe cuándo se erosiona la llanta, él sabe los problemas, si tiene coimas o no, él sabe dónde están todos los lugares que aprietan sus zapatos. El programa de formalización de Keiko es uno mediante el cual no vamos a tomar una decisión sin tener la consulta con ellos. Hablando de consulta, son 9:13 a.m, le pido a que este characato que está a mi siniestra, que se pongan las auriculares porque hay gente que quiere hablar con Hernando de Soto en Capital. Tu opinión importa. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Magali. Magali, te dejo con Hernando de Soto. Bueno, un honor que estoy con el doctor Hernando de Soto. Estoy un poco nerviosa. Fíjese, yo sí estoy de acuerdo con el señor que dice que hay que conversar con los, en este caso, en mi punto de vista, con los ex terroristas, ¿no? Porque a mi parecer, ellos lideran los grupos antimineros. Entonces, ¿por qué no conversar, no? Por ejemplo, en Cajamarca hay un señor... Wilfredo Saavedra. Él lidera el grupo antiminero, ¿no? Entonces, ¿por qué no conversar con ellos? ¿Por qué no dialogar? Dialogar con ellos ahora, al acuerdo que vayan a llegar, yo no sé, ¿no? Eso ya es entre el Estado, en este caso si ellos, ganan las elecciones, ¿no? Ese es mi punto de vista. Gracias, hasta luego. Yo creo que tiene absolutamente razón de que hay que dialogar y hay que saber cómo dialogar con estrategia. No se trata de rendirse frente a nadie. Hay que darse también cuenta que no le falta al Perú experiencia para hacer eso. La manera como se ganó la guerra contra Sendero, la cual ocurrió 98% fuera de Lima, en el campo, en los Andes, en la selva, fue porque nos dimos cuenta que lo que estaba haciendo Sendero era proteger los terrenos, las empresas y las actividades de los más pobres, y se los iban a estar ganando. Lo que nosotros hicimos esencialmente es ir a titular a los más pobres,
y hacer que Sendero no fuera necesario. Es decir, teníamos una forma de estrategia de hacerlo. Y cómo sabíamos dónde dar, qué golpes dar, qué manera poner la gente del lado del Estado peruano, fue porque se dialogó con algunos senderistas que nos contaron dónde estaba el enemigo. Por lo tanto, la idea no es acá de entrarse como niños inocentes, sino es cuestión de saber cómo acabamos, por fin, al final de la historia, de todos los peruanos ser integrados bajo un solo sistema de derecho. Teoría, los casos los has hecho tú 55.525 veces. Así como te preguntaba por el RUT del taxista, que le va a dar un crédito fiscal, que le va a dar seguridad social, que le va a dar la posibilidad de tener un techo propio. ¿Qué pasa con el minero informal? Si yo le doy un RUC, si yo le doy un banco minero que le compra el lote y le doy acceso al crédito, con la condición de respetar normas medioambientales. Esa miel no puede más que la hiel, porque el minero informal es un capitalista desbocado. ¿Me la contesta luego la pausa? Sí, por supuesto. Pausa, regresamos con eso. ¿Quieres estar al día con el mundo digital? Aquí encontrarás lo último en tecnología, inventos y novedosas aplicaciones, y los más recientes lanzamientos en videojuegos. Soy Tatiana Alemán y te espero aquí, en Acceso Digital. Dale a F5 y actualízate de lunes a viernes a las 2 de la tarde, solo por Capital TV, porque no importa. Faltan policías en las calles. Los militares deben de salir a patrullar las calles ya. Y lo dice todo, sin pelos en la lengua. Porque aquí no tenemos miedo a expresar nuestra opinión. Tú también estás invitado a dar tu opinión sobre diversos temas. Solo aquí en Capital TV. Tu opinión importa. Ahora tu opinión se apodera de la noticia y el debate se traslada a nuestra nueva web, capital.pe. Opina en el momento que ocurren los hechos y enciende el debate en la nueva capital.pe. Capital.pe. En el momento de la noticia, tu opinión importa. Este y otros misterios los vamos a descubrir aquí. Hola, soy Anthony Choi y los invito a hacer un viaje a otra dimensión. Todos los sábados y domingos desde las 8 de la noche por Capital TV. Tu opinión importa. Educación, salud, familia, pareja. Si tienes alguna consulta y no sabes a quién hacerla, acá resolveremos todas tus dudas. Sobre el tapete con Carolina Cifuentes, lunes a viernes, 3 de la tarde. Capital TV, tu opinión importa. ¿Quieres estar al día con el mundo digital? Aquí encontrarás lo último en tecnología, inventos y novedosas aplicaciones, y los más recientes lanzamientos en videojuegos. Soy Tatiana Alemán y te espero aquí, en Acceso Digital. Dale a F5 y actualízate de lunes a viernes a las 2 de la tarde, solo por Capital TV, porque no importa. Faltan policías en las calles. Los militares deben de salir a patrullar las calles ya. Y lo dice todo, sin pelos en la lengua. Porque aquí no tenemos miedo a expresar nuestra opinión. Tú también estás invitado a dar tu opinión sobre diversos temas. Solo aquí en Capital TV. Tu opinión importa. Ahora tu opinión se apodera de la noticia y el debate se traslada a nuestra nueva web, capital.pe. Opina en el momento que ocurren los hechos y enciende el debate en la nueva capital.pe. Capital.pe. En el momento de la noticia, tu opinión importa. Este y otros misterios los vamos a descubrir aquí. Hola, soy Anthony Choi y los
invito a hacer un viaje a otra dimensión. Todos los sábados y domingos desde las 8 de la noche por Capital TV. Tu opinión importa. Educación, salud, familia, pareja. Si tienes alguna consulta y no sabes a quién hacerla, acá resolveremos todas tus dudas. Sobre el tapete, con Carolina Cifuentes, lunes a viernes, 3 de la tarde. Capital TV, tu opinión importa. ¿Quieres estar al día con el mundo digital? Aquí encontrarás lo último en tecnología, inventos y novedosas aplicaciones. Y los más recientes lanzamientos en videojuegos. Soy Tatiana Alemán y te espero aquí, en Acceso Digital. Dale F5 y actualízate de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Solo por Capital TV, porque no me importa. Faltan policías en las calles. Los militares deben de salir a patrullar las calles ya. Y lo dice todo, sin pelos en la lengua. Porque aquí no tenemos miedo a expresar nuestra opinión. Tú también estás invitado a dar tu opinión sobre diversos temas. Solo aquí en Capital TV. Tu opinión importa. ¿Crees en el tarot, el horóscopo o en los astros? ¿Determina tu vida a creer en lo que la suerte te puede dar? ¿O crees que son mentirosos profesionales los que viven de este negocio? Este domingo desde las 9 de la mañana en Contra la Corriente, en Capital. Tu opinión importa. Tu opinión importa. Rondo, camino rondo, así como Beto Ortiz, que parece que camina como si tuviera la conciencia limpia con su Samsung Galaxy S7 o su S7 Edge. Dice...